Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos todos y todas a esta cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Toda la reverencia a esas almas buenas de cristianísima formación que emplean su tiempo para dedicárselo, ese tiempo familiar, todavía más sentido, para entregárselo al prójimo más carenciado, afectado por enfermedad catastrófica como es el cáncer. Yo creo que es un gesto, bueno, como hemos señalado tantas veces, de cristianísima formación, pero eso merece también no solo el aplauso y llevar en la conciencia ciudadana ese respeto a las personas que con ancho ánimo le sirven al otro en condiciones de apuro y de crisis. Entonces yo creo que el pueblo dominicano, todas las comunidades, incluso cercanas a Villa González, deben fortalecer esa institución, ayudar a que crezca, porque hay gente muy seria, gente que está libre de advertencia, quienes regentan ese patronato. Y eso es una garantía de que su caridad, como está en buenas manos, va a tener un uso comunitario, como es el empeño de esta gente que se ha dedicado a servirle a los demás. Cuánta gallardía, qué calidad de ciudadanía tiene la gente. La gente que es así, claro. Hay que saludar ese comportamiento y por tanto fortalecer el servicio, usted arrimando su caridad a esas manos bienhechoras, manos de servicio al prójimo. Bien, en el 849-443-8010 usted contacta a las personas que están a cargo de este patronato y que llevan a cabo esa labor amplia de servicio a familias humildísimas, rurales y suburbanas, porque ya son comunidades suburbanas, pero hay que apoyar. También a los salesianos de la Iglesia Católica, con un desprendimiento propio de los servidores de Cristo, de esos legionarios de Cristo, y sirven también todavía con más ancho ánimo, diríamos, y con más tiempo a esos jóvenes que están en alto riesgo, y hay que ayudarlos porque contribuyen a que esos jóvenes no sean una especie de vivero para el crimen.
y es su formación, el trabajo, el objetivo fundamental de esa congregación religiosa, de formar esos jóvenes que se conviertan en buenos ciudadanos. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, yo creo que hay que seguir. Yo insisto, porque creo que es cierto, que las autoridades tienen que conciliar, principalmente las autoridades de obras públicas. Eduardo Estrella es un santiaguero de cepa, como se dice, y es una persona de comportamiento civilista, ciudadano. Es una persona seria y es una persona tranquila, sin ruido, un funcionario bueno, Eduardo, con un retrato de antepasado político, como hemos señalado tantas veces aquí, que le definen como un hombre de pueblo y un hombre de familias ligadas no solo al poder, sino al país. Entonces, Eduardo, como es el jefe de las obras públicas, debe conciliar con esas comunidades de Santiago, principalmente, y de la zona cercana, pero Santiago y Moca o Espaillat, que son provincias que están muy cercanas ahí, pero principalmente la provincia de Santiago, tienen que conciliar, repito, este asunto del trazado de la carretera del Ámbar para Puerto Plata. Hoy vi un apoyo muy importante, pero es un apoyo interesado, el de la ASIS, que es Asociación de Industriales, Comerciantes de Santiago para el Desarrollo de Santiago. Y es gente valiosa, gente muy trabajadora y es una asociación respetable, ya una asociación que tiene muchos años de fundada y son miembros prominentes de este país, mucha gente santiaguera y gente de progreso, de empuje, indiscutiblemente. Y los santiagueros son gente de empuje, pero hay que decir eso, Santiago es Santiago, decía Hostos. Y esos santiagueros, repito, han dado prueba aquí de que son desarrollistas. Hace muchos años. Entonces ellos han dado el apoyo para que se construya el Ámbar, la carretera del Ámbar. Muy bien. Y ellos, repito, aunque son parte interesada, porque son comerciantes y quisieran que se expandieran sus negocios y qué sé yo, la actividad comercial entre el norte, el Atlántico y el Cibao se agilizaría, etcétera, etcétera. Muy bien. Y el turismo, creyeras o no, si Santiago conecta rápido con Puerto Plata, muchas empresas santiagueras van a colocar muchas materias primas del trabajo básico para esa industria sin chimenea que es el turismo. Indiscutible eso. Sin embargo, decíamos nosotros ayer, ahí hay unas comunidades religiosas, primero, y comunidades ambientalistas ligadas con esas comunidades religiosas, que el gobierno o las autoridades tienen que conciliar con esa gente. Porque si no concilian, repito, van a fracasar allí o vamos a estimular la tragedia. Y esas lomas, esa cordillera septentrional, hemos dicho nosotros, los que somos de la provincia de Santiago, que no somos del municipio, porque el municipio es Santiago de los Caballeros, o de los 30 caballeros. Pero nosotros somos de la provincia de Santiago, y más yo, que soy de Villa González, donde está orientado todo ese pico Diego de Ocampo, y que nosotros muchachos caminamos mucho por esas lomas. E incluso mi padre tenía una finca ahí en la zona de Palmar,
en el área de La Piedra, que le llaman, entre Palmar y Jacagua, esos lados ahí. Y yo he dicho muchas veces que ahí nacía un pequeño río, un arroyuelo, vamos a decir un manantial, pero era un pequeño arroyuelo en la finca de mi padre. Y entonces ahí había una poza preciosa que se retenía ese río ahí, y por una tubería venía esa agua casi decantada en esos filtros de arena que se preparaban para esa época, no sé si se siguen preparando. Entonces esa agua iba a un tanque en Villa González, y de ahí se nutría el pueblo de Villa González, se nutría de esa agua de Aloncico. Así es que se llama ese pequeño manantial o río o arroyuelo que nace en esas entrañas de la cordillera septentrional. Bien. Es decir, es una cordillera frágil porque ahí no nacen ríos principales, por ejemplo, como los ríos básicos del país que nacen en la cordillera central, que sí es la grande y amplia. Pero además, yo digo de la fragilidad de esa septentrional, porque recuerdo, y es bueno que lo recuerden los desarrolladores o los que están interesados, principalmente los funcionarios públicos de Red Vial, que están interesados en construir la carretera, y que está muy bien que lo diseñen. Pero yo recuerdo que en la loma de Isabel de Torres, no sé qué quiso hacer el Banco Central una vez ahí. No sé si quiso hacer unas labores como de rescate o de hacer hubo un intento como de hacer algo ahí, no me acuerdo. O si fue del mismo teleférico para tratar de mejorar el teleférico. Pero el Banco Central, recuerdo en tiempo del licenciado Luis Toral, no sé qué se intentó, no recuerdo, pero sí recuerdo los derrumbes, los desplazamientos, ese deslizamiento de tierra que no paró, como se dice, en esa zona de la loma de Isabel de Torres, porque eso es una montaña muy frágil. Entonces, esos derrumbes no pararon. Yo creo que hasta que hubo que hacer una siembra, una vegetación ahí que sirviera como de retén y fortalecer esas áreas para evitar que siguieran los derrumbes, los deslizamientos de tierra. Entonces es una cordillera muy debilitada, y eso puede tal vez convertirse en un problema mañana ecológico ahí. Tal vez esta gente, los ecologistas, tienen sus razones, pero yo estoy seguro que ahí va a haber problemas, porque repito, si el púlpito está metido ahí, el gobierno tiene que conciliar eso con tiempo, y vayan haciéndolo ahora. No dejen eso para más luego, porque viene el año que viene, óiganlo bien, autoridades del gobierno. El año que viene es un año electoral y ustedes no se van a meter en eso. Entonces todo se va a quedar en una escenografía, queriendo demostrar que quieren trabajar, pero sabiendo uno que no quieren trabajar, que es una suerte de doctor merengue o una merengada. Sí, queremos hacer la obra, pero pero están los inconvenientes y no la queremos. No, si se quiere hacer esa obra, pónganse con tiempo, repito, a buscarle la vuelta a aquello. Que los ambientalistas entiendan y que den fundamento de sus querellas o de sus argumentos, que sean diríamos el pliego argumentario, que sea válido. Y la autoridad del gobierno que digan que los estudios que ellos tienen no presentan ningún problema para la zona, ni para el medio ambiente o el ecosistema de la zona. Pero que no dejen la cosa para después, porque repito, si lo dejan para el año que viene, no van a hacer nada y se quedan en lo mismo, agua de borrajas, promesas, y no van a hacer nada. Porque así es que somos, porque somos así, como decía Cornelia Margarita. Bueno,
Entonces, ¿qué más tenemos? Yo vi hoy que hay una auditoría que le han hecho, parece, a la Cámara de Diputados. Pero la verdad es que hay tantas coincidencias a veces. Se hace una auditoría a Cámara de Diputados, pero aunque hay irregularidades, pero todo está bien. Muy bien. Lo único que dicen ahí, que en el periódico dicen que no cuadran 99 millones de pesos, porque parece que no están bien documentados en los presupuestos de la Cámara de Diputados. Muy bien. Pero al mismo tiempo, la Cámara de Cuentas, como hemos dicho nosotros tantas veces aquí, se niega a auditar la UAS. ¿Y por qué que la UAS no se puede auditar? ¿O es que la autonomía y el fuero obligan a que ahí se maneje el presupuesto público como si fuera una finca privada? La UAS no puede ser auditada, o no puede ser auditada porque quien regenta las auditorías del Estado ahora era la rectora de la UAS, porque entonces no se puede predicar bien si usted no vive bien, porque bien predica quien bien vive, hemos dicho aquí. Bueno, pues en la Cámara de Diputados todo está bien, que no se preocupen, que ahí todo está bien, pero hay irregularidades, pero todo está bien. Pero en la UAS no sabemos nada. Esperamos que el nuevo rector, el señor Asjana, pida una auditoría de la UAS, porque es donde se manejan 9 o 10 mil millones de pesos del Estado. Eso hay que auditarlo, porque eso es mucho dinero. Y además revisar las nóminas, a ver las botellas que hay en la UAS, que se vota, que no se sabe nada, porque eso es un coto cerrado, parece, de un grupo de oportunistas, de logreros, de excomunistas o de ex izquierdistas y socialistas o progresistas y reformadores, y eso es un coto cerrado que allí no se sabe nada. ¿Y por qué que no se puede saber nada de la UAS? ¿Por qué? Porque esos son dineros públicos, lo que se manejan allí, mucho dinero público. No sabemos nada, pero lo que choca es que dice la ONU, Naciones Unidas, que República Dominicana es el campeón de la transparencia presupuestaria. Pero ¿por dónde que andamos? Es decir, que ejecutamos bien los presupuestos, pero no hay una auditoría del gobierno. Y fíjense, cuando aparece una auditoría de una institución del Estado pública, como es la Cámara de Diputados, se subsana. Eso, como dijo una vez la directora de ética, eso es subsanable. Es decir, se registraron 160 millones, de 150, 160 millones de pesos, pero nada más fueron documentados 70, por poner un ejemplo. El resto no está documentado, pero todo está bien. Oye, ¿por dónde que andamos en este país? ¿Cómo es el asunto? Así mismo, nosotros en este programa, ¿cuántas veces hemos hablado de esa cárcel de operaciones especiales? Cárcel para policías. Porque yo creo que los militares superiores, su cárcel es en la Secretaría de las Fuerzas Armadas, porque ese es uno de los problemas serios que tenemos con esas conductas militares y policiales, abusivas, extorsivas, criminosas. ¿Por qué? Porque también fíjense en las consideraciones que tienen esos delincuentes, los que cometen delitos siendo oficiales y militares, policiales o oficiales policiales y militares. Hoy, nosotros que nos hemos quejado aquí por mucho tiempo sobre el manejo de esa cárcel y que le hemos pedido por aquí, pero nosotros no somos un medio de esto, diríamos, que vive llamando la atención y que le escuchan, no necesariamente. Pero hemos llamado mucho la atención de prisiones, de la dirección de prisiones, que debe rendir un informe de cómo se maneja aquello, si esa misma dirección tiene control de esa cárcel,
o esa cárcel es un resort policial, como dice hoy el Nacional. Hay un trabajo en el Nacional, parece que alguien ha oído, se ha motivado por lo mismo que nosotros y ha hecho un trabajo sobre ese concepto de resort para los policías. Caen presos en el cuartel. ¿Y cómo es posible que la cárcel de un policía sea el mismo cuartel, con sus propios compañeros que lo cuidan y lo ven? Imagínense, estos son los rasos. Entonces imaginemos los oficiales que son detenidos en esa pretensa cárcel de las operaciones especiales. Por Dios, esa cosa, digo, repito, yo no sé si el señor Roberto Santana, que es el director de prisiones, si tiene control de esa cárcel. Cosa que yo lo dudo, porque si el Nacional escribe sobre ello, es porque realmente ha visto las debilidades que hay ahí, o las falencias. Bueno, este país aquí, este es un país que hay que premiarlo. Aquí la gente hace lo que le da la gana y todo, y el Estado es mi capricho para el que manda. ¿Y cómo es el asunto? Ay, Dios mío, 99 millones de los hedionditos, como decía Cuchito Álvarez, que en paz descanse don Cucho, don Cuchito Álvarez, aquel excelente periodista y excelente ser humano, todavía más. Bueno, entonces, el PLD desafía el poder. Siempre se ha dicho que hay que tener cuidado para desafiar el poder, pero el PLD desafía el poder. Dani Alcántara desafía el poder. Alofoque desafía el poder. Señores, pero ¿y a dónde? ¿Por dónde que andamos? El PLD se ha propuesto seguir con su adelanto a la ley electoral y promueve la selección de su candidato presidencial a destiempo. Entonces, la Junta Central Electoral ha dicho que eso no puede ser, porque eso viola las normas. Y la Junta parece que no quiere tomar medidas drásticas contra el PLD, que la podría tomar, pues si usted viola la ley, si yo lo acuso a usted de violar la ley y yo tengo que pagarle un dinero a usted para que cumpla con la ley, si usted no cumple con la ley, yo no le doy ese dinero. Cuando aleguen que usted está violando la Constitución, yo hago las mismas alegaciones, también usted está violando la ley y la Constitución. Porque entonces estamos parejos en las violaciones. Entonces, eso, el PLD, no sé, parece que se ha dedicado a conspirar, digo yo, contra el orden electoral. Porque tantas advertencias que se le han hecho y a ninguna le hacen caso. Dicen que no, que eso no aplica. Entonces, lo penoso de esto es que esta gente como que no aprende. El PLD revive la misma farsa pasada. Trajo los problemas gravísimos de división a ese partido. Y la verdad es que, como se dice siempre, que la historia se repite como farsa o como comedia, y ahí vuelve como farsa de nuevo. El PLD, señores, se vio involucrado en esa crisis preelectoral, en la escogencia de su candidato, tanto en el 15 como en el 19. Pero en el 19, la evidencia de pretender dañar el liderazgo de Leonel Fernández le llevó a cometer todas esas imprudencias que terminaron defenestrando ese partido, sacándolo del poder y todo. Bien, eso es una obviedad citarla. Pero ¿por qué tratar de repetir la misma farsa?
hasta el papel con el mismo personaje que dio origen a aquella farsa y vuelven con la misma farsa. Algo increíble que usted tropiece con la piedra, con la misma piedra, 2 veces. Vamos a la pausa y seguimos con el tema. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. La verdad que como se ha dicho siempre, que aprender de la historia parece no servir para nada, porque al PLD, repito, repetir esa farsa, otra vez, esa farsa ridícula, porque cuando usted lo repite por segunda vez, hace el ridículo. Vamos a esperar cómo va a reaccionar la Junta Central Electoral ante un desafío como ese que ha hecho el PLD de no temperar un partido democrático, supuestamente. Entonces tú tienes que ser respetuoso de la democracia y respetuoso de la Constitución, porque después entonces cuando le violen sus derechos a ustedes, ¿cómo, con qué cara van a reclamar esos derechos? Es decir, son cosas muy evidentes de que usted no puede actuar en forma medalaganaria o creyéndose que es poder todavía, donde el Estado era su capricho, como hemos dicho tantas veces aquí. Entonces es una posición sumamente como simplista también. La verdad que parece que el criollismo es difícil de erradicar. Se convierte casi en tesis en estos países, porque explíquenme ustedes, señores, eso es de los tiempos de Concho Primo, actuar así en esa forma levantisca o de alzado. No sé qué pasa, pero es que en el PLD el único que piensa es Danilo Medina, el único que mal piensa es Danilo Medina. ¿Y cómo es el asunto? Igualmente para el caso este de Alofoque y el propio Dani Alcántara, que Dani Alcántara reta a la Junta también. Parece que a la Junta le falta, ellos han visto que le falta carácter. Porque él dice, Dani Alcántara, que va a publicar sus encuestas, cuando la Junta ha dicho que no se pueden publicar encuestas políticas electoralistas, porque no es que usted haga una encuesta sobre venta de un programa, de un producto, lo que sea, una empresa, lo que sea, esas encuestas usted las puede porque son encuestas de trabajo. Eso son imposibles. Usted hace una encuesta social, qué sé yo, que no tenga que ver con preferencias partidarias. Pero las de Dani Alcántara son de preferencias partidarias, y eso es un negocio que se sabe que eso se ha instalado en este país. Que no es de ahora, que los encuestadores usan esas encuestas para el chantaje y para extorsionar. Esas son prácticas extorsivas. Se ha dicho siempre aquí. Y en esas encuestas, como se dice, adentrarse uno en esas encuestas, eso crea muchísimos problemas, incluso problemas de aliento y de desaliento para mucha gente. Esa es la pura verdad, y los gobiernos gastan dinero.
está bien, usted puede hacer una encuesta para el gobierno también, porque el gobierno podría encargar una encuesta para ver cómo está el nivel, por ejemplo, de desafección a políticas del gobierno. Yo creo que eso no debe ser pecaminoso. Pero esas son encuestas que el gobierno las hace, las puede hacer para fines de conocer cómo está opinando la gente. Por ejemplo, yo creo que ya el gobierno debe tal vez buscar información por vía de esas encuestas también en los casos de las rebeliones o de los remolinos callejeros, de las protestas. Ayer fue Moca y Licey. No sabemos cuáles más poblaciones. Macorís, San Francisco de Macorís ha estado siempre muy activo. Y vimos una huelga que está anunciada por médicos, o que ya está en ejecución, médicos, una huelga de 24 horas que crea distorsiones en los pacientes y en ese servicio, y le crea problema al gobierno. Entonces, el gobierno tal vez puede pedir que le hagan un sondeo de ver cómo está el ánimo social, el ánimo de la gente, que puede estar esperando cualquier chispa para levantar una fogata, como se dice, porque estos son países que están tranquilos, pero fíjense lo que pasó con Guajimía, esa cañada de Guajimía. Si el gobierno lo atiende con tiempo eso, y ve el disgusto que había, lo ve con tiempo, cómo podía extenderse en esta pradera, entonces anduvo a tiempo y pudo darle una respuesta para desactivar cualquier, diríamos, expansión de esas protestas por la muerte del joven asesinado en forma vulgar por la policía, ahí en Guajimía. Entonces, esas cosas son entendibles. Ahora, que usted venga con el jueguito de las encuestas que usted maneja, que todo el mundo sabe, que esas encuestas la de todos esos medios y toda esa gente que están haciendo encuestas en este país, porque están súper millonarios todos. ¿Por qué? ¿Por qué son millonarios los dueños de esas encuestadoras? Porque hacen esas encuestas políticas y eso se presta a manejos. No le trabajan, aún podrían trabajarle, por ejemplo, a grupos económicos o grupos políticos que no le den divulgación a esto. Bueno, eso no debe ser prohibido. Lo que está prohibido es la publicación de las encuestas, no las encuestas. Yo creo que la Junta ha explicado eso claro. Pero también es parte de ese simplismo de esta gente y ese señor Alofoque, que le ha dado un ultimátum al presidente. Él va a convocar su tigrismo urbano proletario. Pero va a convocar para tirarlo a la calle y crearle un desorden al gobierno para que tenga que retractarse el gobierno y corregir lo que ellos entienden que son unos artículos, el articulado que frena las expresiones y las libertades de los individuos, que ellos entienden que esos artículos son dañinos a la libertad de expresión. Entiende el señor Alofoque en este simplismo mismo de la realidad, porque uno sabe que no son tan así tal vez, pero bueno, ya son muchas voces que se están uniendo también a la crítica. El gobierno tiene que revisar eso. Pero esta gente están retando al poder. Y eso vamos a ver cómo termina con la autoridad que va a ser, o la Junta Central Electoral, en el caso del PLD y del señor Dani Alcántara, que dice que él corre los riesgos. Él va a publicar sus encuestas y uno sabe, repito, las distorsiones o las desviaciones que se le dan a muchos de estos sondeos, que no resisten el análisis del cerebro, son hechas para el corazón, algunas de ellas. O la mayoría de ellas son hechas para el corazón, para turbar, una especie de señuelos, para turbar a la gente y poner a la gente a pensar y a creer cosas que tal vez no son. O a chantajear gente también, porque se prestan para todo eso.
Entonces la Junta que ha hecho esa advertencia la ha hecho con claridad meridiana y tal vez tiene hasta sus razones, porque uno sabe todo el desempeño que tienen esas empresas que se dedican a esa labor, que a todas luces, por los resultados de quienes las hacen, como han progresado económicamente y además el mismo uso político que se le da a esto, uno sabe que traen dificultades y la Junta lo sabe también. Ese mismo PRM que está, porque tal vez esa efervescencia, por ejemplo, en el PLD, no sea tanta, porque no llegan tal vez a disputarse con la fuerza que se puede disputar una candidatura en el PRM. Porque en la del PLD, como hay una dirección, un liderazgo vertical, y es de incondicionalidad jurada con Danilo Medina, que no importan los pecados, no los pecados veniales, sino esos graves pecados que ha cometido él como presidente de partido, como presidente de la República y como líder de ese partido. Esos pecados, repito, no han servido para alejarle o para debilitarle ese liderazgo en su parcela hoy muy zarandeada, porque queda muy poco de aquella oligarquía de masa que fue el PLD. Entonces, tal vez ahí la lucha no llegue a ser tan intensa, aunque puede crearle una división también en lo poco que hay ahí. Una división no sismática, tal vez como aquella de Leonel Fernández cuando se fue, pero sí una pequeña división que le va a afectar también más a ese partido. Tal vez no haya esa confrontación tan fuerte que sí se puede dar en el PRM, porque hay liderazgo mayor allí, con intenciones y con intereses en juego. Entonces, en ese partido, como está en el poder, hay recursos y pueden entonces presentarse situaciones graves a lo interno de ese partido. Esas mismas encuestas comienzan a medir precandidatos o dique a medir precandidatos y sabe uno las dificultades que incluso le pueden crear al mismo partido del poder. Y entonces se crea un ruido innecesario y puede hasta descomponer la situación de tranquilidad que puedan tener la sociedad, que puedan tener esa sociedad política que se llama PRM. Uno no sabe, porque lamentablemente ahí la forma de pensar de una de esas facciones o de esos líderes faccionarios del PRM, uno sabe ese comportamiento también simplista y muy alejado de la realidad, en que muchas veces se imponen y todo con una burla y un chiste y un relajo y unas advertencias muchas veces destempladas o muchas veces muy con dureza verbal. Y entonces también se derivan muchísimos problemas que se van a derivar en ese PRM, porque uno sabe cómo que se maneja eso ahí. Así que vamos a esperar, pero vamos a ver qué dice la Junta Central Electoral de esos retos y el propio presidente de la República ante ese reto urbano o de ese tigrismo urbano proletario que ha retado al presidente de la República a que con su poder, la sumatoria de poderes de la que es dueño el PRM por esa mayoría que tiene aplastante y sumarísima, o también aplastante porque tiene, señores, hasta los jueces, tiene capacidad o tiene poder para nombrar los jueces, nombrar la Cámara de Cuentas, para nombrar la Junta Central Electoral, el Tribunal Electoral, el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia.
El Congreso lo tienen de su parte. El Ejecutivo total, entonces tienen el poder total. Esa es la pura verdad, es el poder en toda su extensión. Vamos a ver hasta dónde va a terminar aquí. Bueno, pero el PLD que vaya aprendiendo de la historia, repito, que eso lo hemos dicho otra vez. Entonces, bueno, yo quiero referirme a una situación que a veces se presentan aquí, una serie de voces, gente comprometida muchas veces con situaciones políticas, otro por ignorancia, equivocados de buena fe uno y otros equivocados de mala fe o confundidos, y se ha querido, aquí muchas veces ya viene de círculos incluso de poder y gente que está incluso hasta en la oposición también, y se ha querido un poco como denigrar, diríamos, y como maltratar la figura de Héctor Valdés Albizu, el gobernador del Banco Central. Muchas veces aquí se han dado a la tarea de criticar a Valdés porque es un funcionario que gana mucho dinero de salario. Entonces, yo creo que la gente aquí, mucha gente aquí, que sabe que eso no es un salario autogestionado, buscado por el propio Valdés. Porque ¿cuántos funcionarios aquí no ganan más de 1 millón de pesos en las instituciones del Estado? Gente que no hacen, no dan un mínimo de rendimiento del que se da a través de la gobernación del Banco Central. Pues yo tengo que decir eso. Porque aquí, señores, se ha querido maltratar la figura que yo, por los servicios que ha dado al país, el señor Héctor Valdés Albizu, que tiene 28 años siendo gobernador del Banco Central, y que en el periodo de intermitencia de todo el mundo sabe lo que pasó aquí, como hemos dicho tantas veces aquí, 2000-2004, que este país terminó expirante, su economía quebrada, en el momento que salió Valdés de este cargo. Entonces, Héctor Valdés tiene un salario que triplica el del presidente de la República. Pero el problema no es ese. Tal vez el problema es que el presidente de la República gana poco también. Porque el presidente de la República tiene que hacer un gran esfuerzo también. Y un gran servicio y esas cosas. Usted tiene que tener una gente. No es pago por horas laborables. Bueno, porque si usted divide el salario del presidente o el salario de un gobernador del Banco Central, usted lo divide por las horas que usted entiende de trabajo y eso le va a dar muchísimo dinero por hora. El problema no se puede ver así. El problema al que le molestan esos salarios, tiene que entender, es la responsabilidad de un cargo como ese. Esos son cargos, señores, que un corrupto dice, no, hombre, yo trabajo por 500 pesos mensuales. ¿Por qué? Porque un corrupto podía trabajar, si trabaja por 200,000 pesos mensuales, él dirá, bueno, eso no importa el salario, porque yo me voy a buscar lo mío en este cargo. Porque este es un cargo muy importante y hasta cambiando dólares yo me gano unos cuartos. Y así puede pensar cualquiera. O poniéndose de acuerdo con intereses espurios, con intereses internacionales, inversionistas, etcétera, banca nacional, muchísimos negocios. Incluso usando el tiempo de la oportunidad. Fíjense que hasta de las cosas que acusan a la familia de Trump, de beneficiarse de esas facilidades que da el poder. Entonces, esos son cargos que dan facilidades para que usted también haga muchísimo dinero. También, otros pueden decir, no, si yo soy serio, yo no importa que me paguen 100,000, yo con 100,000 yo vivo, 200,000 pesos yo vivo aquí. Y yo soy un hombre serio.
Muy bien, muy bien. El problema es que como usted no van a aparecer 10 o 15 o 20, tampoco aparece. Entonces hay que pagarle a las personas que están en esas posiciones. Es un seguro, eso es como un seguro que el gobierno o el Estado debe asegurar una personalidad de ese nivel, porque el nivel de compromiso y de desarrollo y de pensamiento y de confianza y de seguridad que da los mismos organismos internacionales son los que sugieren eso, no es que lo autogestionan. Pero se quiere hacer ver aquí como que Valdés se autogestiona esos salarios y que eso significa el oportunismo y la logrería personalizada. Eso no es verdad. Además, un hombre, señores, el líder en América Latina y el Caribe, en permanencia en ese cargo, se llama Héctor Valdés Albizu. Yo creo que se está cometiendo, veo muchísima gente, incluso hasta con su misma personalidad. Valdés es un hombre tranquilo, no hace ruido, no se mete en nada que no sea su trabajo. Es un hombre que no sale de su área de influencia, que es el Banco Central. Usted no va a ver a Valdés en agricultura, usted no va a ver a Valdés metido, qué sé yo, en la Cancillería, porque ese señor es lo que está en ese Banco Central. Esa es su casa, su residencia, como dice. Entonces esas cosas hay que tener cuidado, porque yo soy de lo que digo, y no peco de lisonjero, que Valdés, ya con los años que ese señor tiene allí y lo que reten probablemente ahí, siguiendo en el cargo, le hacen líder en América Latina en permanencia. Y creo, repito, sin ser lisonjero, que le gana un sitio de inmortalidad prácticamente en el manejo de las relaciones económicas de este país. Pienso yo. Vamos a una breve pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, yo sigo insistiendo en eso, porque no es de ahora que se está en estas pervivencias de molestias contra el señor Valdés. Hace muchos años que se viene hablando de esos salarios, que bueno, el superintendente de banco que gana qué sé yo cuánto, los superintendentes de seguro, el superintendente de valores, que, bueno, el superintendente eléctrico, hay una superintendencia ahí, ganan también su salario, pero es que, señores, esa superintendencia eléctrica, por ejemplo, ustedes saben lo que es vigilar a todos estos monstruos que venden electricidad al Estado. Todo el que le vende al Estado quiere ir, como dicen, con las uñas rapaces a montarse encima del Estado. Entonces la persona que tiene que supervisar a esta gente y mira, eso tiene que tener sus protecciones. Este caso del Banco Central, repito, esas molestias no son de ahora, son viejas que vienen.
y siempre viven y se retraen y se vuelven y vuelven a la palestra se crean para molestar, porque esa es la realidad. Pero yo he dicho aquí muchas veces, Valdés no sale a buscar ese cargo. 4 presidentes han utilizado los servicios de Héctor Valdés aquí. 4 presidentes distintos. Balaguer, Leonel Fernández, Danilo Medina y Luis Abinader. El único que no lo usó fue el que fracasó, que fue Hipólito Mejía, y todo el mundo sabe dónde se fue. Entonces, no es lo mismo. Por eso yo digo, esos organismos internacionales influyen en que se le paguen esos valores que ganan ese cargo, el gobernador del Banco Central, por ejemplo. Imagínense un inversionista aquí. ¿Por qué vienen las inversiones? Porque tienen confianza en un funcionario de ese nivel. Mire, yo quiero hacer una inversión en República Dominicana. ¿Qué país es? Ahora que salió Cabo Verde con este asunto que nadie conocía dónde estaba Cabo Verde. O no nadie, mucha gente no sabía dónde estaba Cabo Verde. República Dominicana es un país muy pequeño también y tal vez pasan esas cosas. Muchos grandes, poderosísimos, ricos no saben cuál es el nivel de captación que tiene República Dominicana o de confianza y de seguridad. ¿Qué es esto? Mire, yo quiero invertir, hay una barcaza, una cosa, yo quiero invertir $1.000 millones en República Dominicana, 500 millones de dólares en República Dominicana. Y van al banco, al Fondo Monetario. Mire, ¿qué es República Dominicana? Bueno, mire, ahí hay seguridad, hay confianza. Ahí, si usted va, está un señor que se llama Héctor Valdés, que es el gobernador del Banco Central, tiene 28 años dirigiendo la gobernación del Banco Central. 4 presidentes han estado allí. El hombre es el líder en América Latina en ese cargo. Pero su experiencia y su trabajo, su seriedad, es un hombre que no hace ruido, tranquilo, es un economista completo, y él, y su sabiduría y su equipo, un hombre que es un devoto del trabajo en equipo, Valdés, mire, vaya con confianza, si el caballero está allá. Pero el hombre no le cree tal vez todo al Fondo Monetario y va a JP Morgan, o a JP Morgan, una agencia de esta certificadora. Dígame qué es República Dominicana. Mire, ahí hay un gobernador que llama fulano de tal, vaya allá a República Dominicana, ahí hay confianza, no hay problema. Entonces, señor, eso trae 5.300 millones de dólares al país, la inversión extranjera. Esas son cosas que uno la plantea así, porque yo creo que tenemos que hablar con esta crudeza y con esta firmeza o con esta también, con este desprendimiento que uno tenga que decir las cosas, porque hay que defender a los buenos funcionarios de este país. Nadie ha visto un ruido por corrupción en el Banco Central en los 28 años que el señor Héctor Valdés tiene ahí dirigiendo esa institución. Pues hay que decir esa verdad. Ahora busque las demás instituciones manejadas por políticos irresponsables y muchísimos corruptos. Todo el mundo sabe lo que ha pasado aquí. Usted no oye ruido, usted no oye corrupción allí, ni que funcionarios de menor categoría de allí se han dedicado a depredar aquella institución, pero todo el mundo sabe lo que pasó aquí en el 2000-2004. Los tollos que habían allí. Pero esas cosas no se ven y hoy miren cómo anda el dólar, que el dólar anda, incluso una economía que está generando 45, 50 mil, casi 50 mil millones de dólares vienen a este país. Eso no es poco dinero. Entonces, esas son las evidencias de que una persona, si no se mide las horas de trabajo, eso no se mide los días, eso es un emolumento, un dinero que se paga por la confianza del país y la garantía de que esa institución ahí no va a pervertirse. Ni las instituciones que dependan de ahí tampoco se van a pervertir. ¿Por qué? Porque eso se convierte en un verdadero freno. Esa confianza y esa estabilidad emocional que da un cargo remunerado en esas condiciones. Yo creo que la gente consciente tiene que valorar esas cosas. Ahora, Valdés no es eterno, también es sustituible. Ahora que lo sustituyan y usted verá si hay diferencias o no se ven las diferencias, porque ya lo vimos en la intermitencia que hubo en 2000-2004. Y el ejemplo lo tenemos ahí. ¿Qué pasó? Incluso esa quiebra bancaria
fueron también producto de esa mala vigilancia, de esa mala supervisión que hubo también para ellos. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.